Sí, sí, lo está. Muy buenos días para todos. Queremos darle nuestra especial bienvenida a la celebración del Día Mundial de la Refrigeración, organizado para América Latina en español por la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración FAIAR y la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración ACAI. Me presento, mi nombre es María Alejandra Pulgarín, coordinadora operativa del capítulo Occidente en ACAIRE, y deseo compartirles que el principal objetivo de este evento es inspirar a hombres y mujeres estudiantes y jóvenes profesionales a enfrentar los desafíos en sus comunidades desde las carreras relacionadas con la industria de la refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor. Este evento se dividió en dos jornadas. La primera jornada la desarrollamos el día martes 22 de junio, compuesta por conferencias en calidad de aire interior, un mundo mejor. Los invitamos, si no pudieron acceder a ella, a nuestro canal de YouTube para que la puedan revivir. Y la jornada 2, que está programada para el día de hoy con las conferencias centradas en retos de ayer y hoy en la refrigeración. Antes de iniciar, les recomendamos que las dudas e inquietudes las podrán escribir por el chat habilitado de Zoom y al final de la conferencia serán atendidas por nuestros panelistas. Adicionalmente, le indicamos que esta sesión está siendo grabada y quedará disponible en el canal de YouTube de ACAIRE para que otras personas que no lograron conectarse puedan volver a ver el contenido o si de pronto a ustedes se les cae la sesión, lo puedan revivir en nuestro canal. A continuación, le doy la bienvenida al moderador de la jornada, el ingeniero Luis Neto. El ingeniero es licenciado en Ingeniería Mecánica en la rama de Termodinámica y Fluidos por la Universidad de Coimbra, Portugal. Cuenta con un máster en Ciencias de Ingeniería Mecánica con la misma universidad, un posgrado en Redes e Instalación de Gas Natural. Cuenta con un doctorado en Ingeniería Mecánica, especialización en Aerodinámica de la Universidad de Coimbra. Tiene un curso especializado en calidad ambiental en quirófanos del Consejo Catalán para la Formación de Profesionales Sanitarias y la Comisión Nacional de Educación Continua del Sistema Nacional de Salud. También es miembro del Colegio de Especialidad de Mecánica en la Orden de Ingenieros de Portugal, miembro ASTRAI y miembro de FIAC, que es la Asociación Portuguesa de Ingenieros Industriales de Frío y Aire Acondicionado. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, desde hasta Portugal. Lo julgo que están mirando mi pantalla. ¿Sí? ¿Lo pueden confirmar? Ok. Entonces, yo lo voy a hablar en portugués para todos los compañeros que nos escuchan. Lo colocaré en la pantalla las palabras, las mismas palabras en español. O primeiro orador convidado é uma pessoa bastante conhecida em Espanha, Paloma Dírseda, de Espanha, que nos vai vir a falar sobre a importância do frio na atualidade. Para terem uma ideia de quem é a Paloma, apresento aqui um mini currículo vitae resumido. A Paloma é engenheira agrónoma na especialidade de Indústrias de Alimentos pela Universidade Politécnica de Valência, em Espanha. Também é doutora em Engenharia de Alimentos pela Universidade Pública de Navarra. Já participou num total de 15 projetos de investigação, em que na maioria deles ela foi a investigadora principal e cujos resultados das investigações por ela realizadas se deram a conhecer através de mais de 60 publicações científicas, das quais 30 publicadas
das quais 30 publicadas em revistas reconhecidas, mais de 50 comunicações em congressos, dos quais 40 internacionais, e 10 apresentações como oradora convidada em conferências. Como professora do ensino superior da universidade, já dirigiu 6 teses de doutoramento e participou na escrita de 4 livros e na execução de 8 atividades diversas, de categorias diversas, destinadas a mostrar e a divulgar como é a nossa profissão. Tem grande experiência em gestão universitária, já pertenceu, aliás, ao Conselho Universitário desde 2002 e já foi, durante mais de 7 anos, diretora do Departamento de Química Aplicada e de Tecnologia de Alimentos, além de participar ativamente na ATECIR, a Associação Espanhola dos Engenheiros, digamos, da Climatização e da Refrigeração, congénere à EFRIARC, à qual eu pertenço. Feita a apresentação da nossa primeira convidada, vou passar-lhe a palavra e durante cerca de 40 minutos teremos oportunidade de ouvir falar a nossa convidada Paloma Bírseda sobre o tema que a traz cá, recordando que os participantes podem colocar as suas questões no chat. Paloma, o palco é seu. Muchas gracias, Luis. Lo primero que voy a hacer es agradecerte la foto que has puesto, Sí, compartir tu tela, porque me habéis quitado unos cuantos años de encima. Ok, lo estamos iniciando, ¿correcto? Vamos a empezar. Sí. Vamos a ponerlo en modo presentación. Ya, está la presentación. Sí, sí. Bueno, pues dicho eso y agradecerte que me hayas puesto una foto que me has quitado 10 años de encima, voy a empezar con esta charla o esta parte en la que vamos a ver la importancia que tiene el frío en la actualidad. El frío es algo que ya lleva en nuestras vidas mucho tiempo y que a veces no le damos el valor que realmente tiene. Por eso creo que bueno, vamos a intentar ver un poquito en qué partes de nuestra vida diaria está el frío más metido y luego, sobre todo, me gustaría resaltar al final cuáles son los retos que nos quedan, porque no está todo dicho, estamos en continuo cambio y hay que tener expertos en el tema que sean capaces de abordar los conflictos y los problemas y solucionarlos y adecuarlos al día a día en el que estamos viviendo. Bueno, en principio, cuando hablamos de frío vamos a jugar con una variable que va a ser la temperatura y que no va a ser la única, pero es la realmente importante en todos los procesos. Vamos a ver por qué. En principio, cuando hablamos de cadena de frío, siempre pensamos que está vinculado a los alimentos. Es nuestra primera, o por lo menos es la mía, es la primera idea que aparece. Sin embargo, realmente, bueno, pues hay muchas otras industrias donde es importante, es muy importante el frío. Entre ellos está la industria química. La industria química abarca muchos conceptos y de entre ellos pues podemos destacar, por ejemplo, la petroquímica. La petroquímica necesita disponer trabaja con gases que son muy volátiles, que necesita fraccionarlos, destilarlos, hacer procesos de polimerización y para todo esto necesita contar con sistemas de refrigeración que incluso, aunque no parezca evidente, pueden llegar hasta temperaturas de menos 80 grados. Otra parte muy importante dentro de la industria química y que creo que nos hemos ido dando cuenta últimamente es la industria farmacéutica y la de cosmética. En este caso estamos hablando de tener una industria que que tiene muchas reacciones. En la industria farmacéutica todo va por intentar generar reacciones
que a partir de un compuesto se van a modificar y van a formar otro. Y en esto es muy importante tener un control total, porque nos va a hacer que la reacción vaya como nosotros queremos si la hacemos a una determinada temperatura. Es muy importante el tema de la temperatura en todo este tipo de reacciones químicas. También está el tema del petróleo. O sea, el petróleo lo tendríamos que ir transportando a lo largo, más que el petróleo, los derivados del petróleo, en tanques, y estos tanques generalmente están licuados. Por lo tanto, para tener gases licuados vamos a necesitar frío. Es decir, la importancia del frío, y para conseguir todo esto, la cantidad o la potencia de frío que necesitamos es muy importante. De todo esto, fijaros que ya os he comentado que desde -80, pero no solamente desde -80, que podemos encontrarnos temperaturas intermedias de -40, de -20 y de 4. En el caso de la cosmética nos va a pasar lo mismo, que necesitamos no solamente la cosmética y la farmacéutica, muchas veces, como ha pasado con el tema del COVID, se necesita trabajar con organismos vivos. Y estos organismos vivos, microorganismos o biomoléculas, si vamos a actuar con ellos, vamos a necesitar no solamente frío, sino además un control preciso de cuál va a ser ese frío en cada momento de su proceso. Por lo tanto, en la industria química va a ser muy importante disponer de sistemas de refrigeración que nos permitan llevar a cabo la industria. Además, vamos a tener que contar con cuestiones de investigación que generalmente van a estar en todas las partes, tanto en la industria química como en la industria alimentaria. Bien, dejando esta pincelada de la industria química, vamos a centrarnos un poquito ahora en la industria alimentaria, y ya sabéis que dentro de la industria alimentaria, o sea, ¿cómo no vamos a contar con el frío? ¿Qué sería de nuestra vida habitual sin el frío? ¿Qué es lo primero que hacemos por las mañanas? Para levantarnos, abrimos la nevera y cogemos la leche que está refrigerada. Para la comida, abrimos la nevera y cogemos productos que mantenemos y conseguimos. De todo lo que hemos visto, si hay algo que hoy en día es de vital importancia para nosotros, son la refrigeración en el día a día, en neveras, congeladores y demás, y el papel de la refrigeración en nuestra vida. El hecho de tener medicamentos que puedan estar adecuados para combatir las enfermedades. Evidentemente, el hecho de disponer de petróleo pues nos va a suponer poder tener un coche y poder tener muchas cosas. Pero yo me voy a centrar en estos dos aspectos. Y vamos a ver un poquito por qué. ¿A qué se debe esto? Empezamos con la salud. Realmente, cuando tenemos una aspirina, un ibuprofeno, ese tipo de medicamentos que estamos habituados, no lo tenemos en frío. Pero sí que es verdad que hay muchos medicamentos que hoy en día necesitan frío. Y eso lo hemos visto en estos últimos meses. En el 2020 nos apareció el COVID-19 y eso supuso un cambio radical en nuestras vidas, que todavía estamos arrastrando. Pero lo que sí que ha pasado es que en este último año los laboratorios farmacéuticos se han puesto las pilas y han empezado a buscar vacunas con la que poder hacer frente a esta crisis o a esta pandemia. ¿Las han encontrado? Por supuesto. Pero no solamente las han encontrado, sino que además han buscado opciones que necesitan frío, que sin el frío no hubieran podido llegar. Es el caso, bueno, han aparecido muchas vacunas, cada vez hoy escuchamos nombres de nuevas, pero lo que sí que empezamos a escuchar casi al principio eran unas vacunas, que es la Pfizer y Moderna, que ponían un poco en vilo al sistema de refrigeración porque nos decían que necesitaban almacenarse, en algunos casos, a temperaturas de -70, como es el caso de la Pfizer, o -20 de Moderna. Y nos planteaban, de hecho, no sé lo que pasó en otros países, pero en España hubo una primera alarma
porque no se sabía si íbamos a disponer de esas cámaras frigoríficas capaces de mantener esas temperaturas. Realmente lo que sí que se vio es que efectivamente el mundo de la refrigeración estaba perfectamente preparado para reaccionar y mantenerlo. Pero esto no es una cosa puntual que ha aparecido, porque estas vacunas han hecho que nos planteemos una forma un camino diferente que va a generar un cambio importante en la industria farmacéutica mundial. ¿Qué es? Bueno, pues que todas estas vacunas, bueno, todas estas no, la Pfizer y la Moderna, ¿qué es lo que han hecho? Han desarrollado una nueva tecnología en el que, bueno, pues han cogido el ARN mensajero del virus, lo han metido dentro de una nanopartícula lipídica, de tal forma que esta molécula puede pasar dentro de la célula. Una vez que está dentro, se libera el ARN y como es el ARN mensajero, que es el que lleva la información para reproducirlo, pues hace que se vuelvan a reproducir aquello que nosotros hemos introducido. Y una vez que la proteína se genera, bueno, pues ya sale y nuestro cuerpo induce la creación de anticuerpos. ¿Por qué comento esto? Pues porque esto no ha salido exclusivamente porque haya aparecido el COVID. Esto ha aparecido porque ya esta línea de investigación ya estaba para otras cosas. Lo que pasa es que llevaba unas velocidades de crucero muy, muy bajas. Y el hecho del COVID lo ha hecho acelerarse muchísimo, de tal manera que puede ser una vía de futuro importante. Y en todo esto, ¿cuál es el hándicap? Que el ARN se degrada con mucha facilidad, por lo tanto hay que tener temperaturas muy bajas para mantenerlo. Pero como no tenemos ningún problema en eso, bueno, pues vamos a conseguir desarrollar toda una serie de nuevos medicamentos basados en esta tecnología que nos pueden permitir incluso hablar de curar el cáncer o la esclerosis múltiple. Es decir, va a haber un paso importante que nos va a exigir seguir manteniendo la cadena de frío y una cadena de frío importante. Para ver esto un poco, yo quería, vamos a hablar un poquito ahora de los alimentos. Los alimentos, ¿cuál ha sido el cambio fundamental? Los alimentos, el cambio va a ir más atrás. Cuando estamos hablando de 1800 y pico. En 1868, este ingeniero francés, Charles Tellier, se metió en el mundo del análisis del frío industrial y empezó a trabajar intentando aportar algo, ver algo. En esos momentos teníamos un problema, había problemas importantes entre países productores de alimentos y países consumidores de alimentos. ¿Qué llegó a hacer? Bueno, pues en el 876 este ingeniero fue capaz de crear una máquina, el primer refrigerador que era capaz de mantener el frío. Estableció un sistema a base de utilizar el éter metálico y la trimetilamina que permitió conseguir este refrigerador. Conseguido esto, bueno, pues se planteó si realmente iba a ser capaz de mantener el frío lo necesario. Y lo que hizo fue introducir este equipamiento o esta tecnología en un barco que era el primer barco frigorífico, el Madagascar, que lo que iba a hacer era transportar alimento. ¿Qué es lo que pasó con él? Bueno, pues que intentó salir de Rouen, de Francia, y llevar un cargamento de carne hasta Argentina. Hizo este trayecto. El problema que tuvo es que, imaginaros lo que puede suponer para un barco de estas características atravesar todas esas millas marinas para llegar. El viaje duró 3 meses. ¿Qué carne refrigerada aguanta 3 meses?
¿Qué es lo que pasó? Pues que en el puerto estaban esperando y querían que se sirviera una comida con esa carne. No pasó nada porque la carne se trató térmicamente para poderla consumir, pero el sabor no era lo que se pretendía. Este señor, este ingeniero, lo que no tenía era ningún espíritu comercial. Y como no tenía ningún espíritu comercial, bueno, pues no fue más allá. Sin embargo, su idea fue captada por otros ingenieros y lo que hicieron solamente un año después, crear otro barco, pero esta vez, el Paraguay, esta vez ya no era refrigerado. ¿Qué es lo que habían hecho? La congelación. Cogieron esa carne, la congelaron y la transportaron. Y efectivamente, la carne congelada se mantuvo durante el largo trayecto y el destino pudo ser consumida sin mayor problema. Esta situación, claro, solamente le dio un año de vida a la creación del ingeniero Charles Tellier, pero bueno, no tenía espíritu comercial, lo dejó pasar y luego ya han ido generándose muchas más cosas. Estos fueron los inicios y a mí me parecía que era importante darle a este ingeniero su valor de ser el primero que hizo un refrigerador. Vale. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a pensar, ¿y en los alimentos por qué es importante la refrigeración? ¿Qué pasaría si no refrigeramos? Bueno, pues pasaría que los alimentos los tendríamos durante poco tiempo. Tendríamos unos alimentos y esos alimentos, bueno, pues se alterarían por varias razones, la acción de los microorganismos o por lo que sea, y tendríamos que ir, bueno, pues tendríamos que o bien cultivar más frecuentemente, si la temperatura lo permite, o bien, bueno, pues desde el punto de vista del consumidor, ir a buscar los alimentos con más frecuencia. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué realmente qué es lo que le pasa a los alimentos? Porque si sabemos lo que le pasa, podremos poner soluciones. Pues vamos a verlo. Vamos a ver qué pasa. Fijaros, si yo refrigero, he puesto esta gráfica porque me parecía interesante. Si yo refrigero un alimento no refrigerarlo, ¿qué significa? Que en ese alimento van a crecer microorganismos. ¿Y cuántos? Pues fijaros, la línea azul representa el tiempo en horas que va a mantenerse un alimento sin contaminación si le hemos puesto refrigeración. Pero, sin embargo, si no hay refrigeración, a partir de las 5 horas empiezan a crecer. Y a partir de las 10 se dispara. ¿Vale? Pero antes de entrar en esta generalidad de los microorganismos, vamos a ver un poquito de cuestiones muy básicas. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un futuro alimento? Que mientras es un ser vivo, ya sea un vegetal, ya sea un animal, sea lo que sea, siempre y cuando no esté enfermo, existe un equilibrio bioquímico. Es decir, hay moléculas, pero todo está en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa una vez que se convierte en carne? Pues que el momento que se convierte en carne, este equilibrio que teníamos, lo eliminamos. Y si eliminamos el equilibrio, bueno, pues empiezan las reacciones metabólicas empiezan a cambiar. Bueno, y no solamente empiezan a cambiar, sino que además este alimento quiere ser alimento para todos. Quiere ser nuestro alimento, pero también quiere ser alimento para animales y también quiere ser alimento para los microorganismos. ¿Vale? Pues vamos a ver qué le pasa. Imaginemos en un mundo ideal que no hubiera microorganismos. ¿Qué pasaría? ¿Se deteriorarían? Sí, porque hay factores ambientales que hacen que se produzcan deterioros bioquímicos que son propios del alimento. Y si no hubiera microorganismos, solamente este medio ambiente, ¿cuáles serían las cosas que nosotros deberíamos controlar? Pues deberíamos controlar, fijaros, la temperatura, la humedad, el oxígeno y la luz, que es prácticamente o casi todo lo que se controla, quizás a excepción del oxígeno, en una cámara de refrigeración industrial. ¿Y por qué? Bueno, las combinaciones de cada una de ellas. ¿Por qué es necesario? Bueno, pues es necesario porque
La temperatura, hay que tener una idea clara, y es que cada vez que disminuimos o aumentamos 10 grados, si aumentamos 10 grados, la velocidad de las reacciones que se producen, de las reacciones de deterioro, se multiplican por 2. ¿Vale? Y si se multiplican por 2, pues efectivamente el tiempo de vida se divide por 2. Bueno, pues eso es muy importante. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la temperatura? Bueno, pues se van a producir una serie de cosas que destrucción de vitaminas, se resecan los alimentos, pero que en nuestro caso no nos interesa porque lo que queremos hacer es disminuir la temperatura. Si disminuimos la temperatura podemos hacerlo sin congelar o congelando. Si no congelamos, hay que tener cuidado que no se produzcan lo que se llama daños por frío, que ahora los voy a poner un poquito. Y si congelamos, tenemos que tener cuidado si se trata de emulsiones o de grasas, porque puede haber algún problema. Vale. ¿Qué es eso de los daños por frío? Bueno, pues los vegetales, en muchos casos los vegetales no soportan bien el frío y tenemos limitaciones. ¿Qué limitaciones son esas? Bueno, pues, ¿qué pasa si metemos un plátano en una nevera? Pues si tenemos un plátano en una nevera, veis aquí las fotos, se va a quedar negro, porque está sufriendo daños por frío. ¿Qué pasa si metemos un aguacate y lo mantenemos durante tiempo? Que nos van a aparecer, cuando lo abramos, unas manchitas negras que tienen... Bueno, yo creo que es una desventaja, y es que por fuera no se ve y se ve solamente por dentro. También puede pasar que en el caso de los pimientos, por ejemplo, nos aparezcan estas heridas que también se pueden ver en limones. Aquí he puesto una tabla en la que se ve más o menos cuáles son las temperaturas seguras para los alimentos, y en el caso de que nosotros bajemos de estas temperaturas, ¿qué es lo que puede pasar? Tenemos frutas como la manzana, que realmente en la nevera no le va a pasar nada porque la tenemos a 4 grados, pero sí que le va a pasar si metemos plátanos, pepinos si lo tenemos durante un largo tiempo, que se arrugan, pimientos, melones, todo es lo que va a pasar. O los tomates verdes, pues el problema es que si nosotros metemos un tomate que está verde en un refrigerador, en una nevera, no va a madurar, se va a quedar con esa coloración verde. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué pasa si eso con la temperatura? Es decir, con la temperatura, ¿le viene bien disminuir la temperatura para conservar más alimentos? Sí. ¿Cuál es la limitación? Que no tengamos daños por frío. ¿Vale? ¿Y qué le pasa a la humedad? Pues tendríamos que controlarla también. ¿Qué pasa si aumentamos la humedad de un producto? Pues imaginaos que tenemos esa fresa y la metemos en un refrigerador que tiene mucha humedad, pues se van a desarrollar mohos. ¿Y si disminuimos? Pues si disminuimos, lo que pasa es que se van a arrugar, van a perder peso y va a perder calidad. Y vamos a tener clientes descontentos. Algo parecido ocurre con el oxígeno. Con el oxígeno que bueno, pues en alguna manera es el oxígeno responsable de coloraciones. En el caso de la carne, bueno, pues una carne que tiene oxígeno, que muchas veces, no sé si será en todos los países, pero muchas veces es frecuente que si tenemos una carne, si la tenemos sin contacto con el aire, enseguida se oscurece, mientras que si la ponemos en contacto con el aire, toma esta coloración así rojiza, que es la que llama al consumidor. Lamentable, bueno, también pasa en las mantequillas y en las grasas, que se ponen un color amarillo un poco más oscuro. Y bueno, de alguna forma, la pena es que este oxígeno actúa sobre la vitamina A y la C. O sea que si tenemos alimentos que son ricos en estas vitaminas, pues lo mejor que podría pasar es que intentáramos quitarle el oxígeno. Y otra cosa importante es la luz. Nosotros sabemos que muchas cervezas tienen esta botella oscura precisamente porque la luz afecta al lúpulo, que es lo que le da el carácter a la cerveza. Bueno, y aparte, pues degrada vitaminas A, B y C, en este caso. Es decir, que si nosotros, en un mundo ideal donde no hubiera microorganismos, tendríamos que seguir
utilizando el frío. ¿Y cómo lo haríamos? Pues tendríamos que bajar la temperatura. ¿Cuál sería el límite? El límite, la congelación o los daños por frío. Y tendríamos que mantener una humedad que tuviera un equilibrio entre no tener pérdidas de peso ni que aparezcan mohos. Va a ser un equilibrio difícil de tener, pero habría que mantenerlo. Y en la medida de lo posible, librarnos del oxígeno y de la luz. Esas serían las condiciones así, simplemente pensando en la degradación natural del alimento. Pero vamos a la segunda cosa que es importante en la refrigeración. Y es que, bueno, pues no solamente que haya microorganismos, sino que hay unos microorganismos que nos producen enfermedades. Son los microorganismos que se llaman patógenos y que lo que hacen es, bueno, de esos sabréis que, bueno, que generan enfermedades que nos pueden causar problemas. Vale, pues veamos realmente ahora a esto que habíamos visto ya antes de los factores ambientales, vamos a añadirle que además existen los microorganismos que van a hacer que el alimento se deteriore más. Pero hay una gran diferencia. Se puede deteriorar como un factor más, igual que estaban los factores ambientales, pero se pueden deteriorar y encima crearnos una enfermedad si nos los comemos. Y eso es más peligroso. Y en eso se basa fundamentalmente el hecho de la refrigeración, sobre todo. ¿Por qué? Pues porque, mirad, cuando utilizamos el frío, ni la refrigeración, ni la congelación van a destruir microorganismos, no los destruyen. Pero hacen algo muy importante, que es esto que aparece aquí. ¿Qué es esto? Esta gráfica que he puesto. Pues esta es las condiciones de temperatura que son necesarias para el crecimiento de algunos microorganismos. Y hay de un tipo, de otro, todos van creciendo en unos rangos de temperatura. Pero hay unos, los patógenos, esos que nos producen enfermedades, que el problema está en que, bueno, el problema no, que están dentro de este grupo. Y fijaros si veis en la parte de abajo, ¿cuándo empiezan a crecer estos microorganismos? A partir de los 10 grados. Se enciende la bombilla. Significa que si yo tengo un alimento que en principio no tiene contaminación, imaginaros esa carne que voy o esa fruta que voy a recolectar, y lo meto a 10 grados, con eso evito que esos microorganismos que van a generar una enfermedad puedan reproducirse. Pues entonces ya tengo la solución para que nunca un producto mío genere una enfermedad a nadie. ¿Vale? Por lo tanto, siempre existe una limitación clara, y es que los alimentos tienen que estar por debajo de los 10 grados. ¿Vale? Evidentemente, luego hay particularidades. Particularidades que si es vegetal, que si es animal. Vegetales, ya os he dicho que hay problemas de daños por frío. Animales, bueno, pues tenemos las limitaciones de las grasas que puedan tener, que el pescado se deteriora más que la carne, pero ya son detalles. Lo fundamental, si solamente queremos refrigerarlos, tendremos que irnos a temperaturas por debajo de los 10 grados. En el caso de que los productos aguanten menos, bueno, pues tenemos ese inconveniente, pero tendremos que intentar llegar a temperaturas de 10 grados. ¿Vale? Fundamental. Por eso es muy problemático cuando, por costumbres alimentarias, por costumbres, tradiciones, o por falta de medios para la refrigeración, se vende las carnes y los alimentos en condiciones de no refrigeración. No es que estén más buenos o más malos, es que si lo tenemos a temperaturas por encima de los 10 grados, esos microorganismos patógenos pueden crecer y cuando nos comamos el alimento, si no está bien hecho, podemos tener enfermedades importantes. Esa es la gran ventaja y por lo que es imprescindible que siempre tengamos refrigeración en los alimentos. Vale, y esa es la situación. Hemos visto que en el caso a modo de resumen, en el caso de las farmacéuticas, tenemos ahora un reto importante con mantener sistemas de frío y conseguir el transporte a bajas temperaturas. Tenemos muchos retos.
vamos a ver realmente, a mi juicio, dónde están los grandes retos de la refrigeración. ¿Está todo hecho? No está todo hecho. ¿Por qué? Pues porque todo esto de la refrigeración, ¿cómo lo conseguimos? Pues al final lo fundamental es contar con refrigerantes. ¿Y qué es un refrigerante? Pues es un fluido capaz de pasar de estado líquido a gaseoso y que en esos cambios desprenda o necesite calor. Y eso es lo que hace, cuando lo tengamos dentro de un sistema, lo que hace que vaya generando calor o frío. Pero claro, esos refrigerantes tienen que tener unas condiciones, tienen que ser baratos, tienen que ser seguros, no pueden explotar y encima no tienen que contaminar. Y esto ha sido una lucha durante mucho tiempo para ir buscando refrigerantes que se adapten a nuestras necesidades y que además sean buenos para el medio ambiente. ¿Y con eso nos bastaría? No, tampoco, porque además nosotros queremos que la energía que utiliza el sistema sean energías renovables. Por lo tanto, ya no nos basta coger y enchufar a la red eléctrica. Ahora necesitamos que sean capaces de utilizar pues, energía solar, otros tipos de energía que permita la mejora de los sistemas. Y además, les pedimos que sean eficientes. Es decir, que si nosotros aportamos energía, esa energía la transformen en cada vez más frío o más calor, dependiendo de lo que queramos. Es decir, que aquí, en los propios equipos, existe un campo muy amplio para los técnicos o las personas que quieran dedicarse al mundo de la refrigeración. Por otra parte, también dependiendo de los productos, si vamos a pensar en los productos, también hay un campo importante para desarrollo de tecnologías para la gente que le gusta este mundo de la refrigeración. Y es que cuando un alimento se va a congelar, se van a formar muchos cristales de hielo, muchos núcleos. Fijaros, y podemos hacer que dentro del alimento el agua se congele de esta forma o de esta otra. ¿Qué pasa si lo congelamos así? Que bueno, que vamos a romper todas las estructuras y ese producto, bueno, pues cuando lo descongelemos van a salir y va a ser de peor calidad. ¿Cómo hacemos para conseguir esto? Bueno, pues para conseguir esto vamos a tener que pensar y buscar alternativas. Fijaros que una de las limitaciones es que si yo tengo la ecuación de Fourier para la transmisión de calor, vemos que todo lo que yo puedo cambiar la U, puedo hacerlo mejor, puedo cambiar la superficie de contacto, puedo cambiar el incremento del salto térmico, pues realmente sí, pero hay una cosa que no puedo cambiar nunca, que es la conductividad térmica del alimento. ¿Vale? Esto en la refrigeración. Por lo tanto, tenemos ahí un campo para conseguir cambiar y conseguir que que cuando además vayamos a congelar se generen muchos cristales pequeños, que va a ser muy importante. Esto es un cambio que se está produciendo ahora y hemos llegado, por ejemplo, a estos equipos de congelación que son muy eficientes en cuanto a la congelación, pero tienen una limitación, que solamente valen para productos muy pequeñitos en los que la conductividad térmica del producto pues no tenga una parte importante. Pero ¿nos vamos a quedar ahí? Evidentemente no. Ahora mismo se están desarrollando nuevas opciones que nos retan a combinar la transmisión de calor pues con ultrasonidos, con altas presiones, con campos eléctricos. Tenemos un gran camino por delante que es el que nos va a hacer que la gente que se quiera dedicar a este tipo de cosas tenga muchas posibilidades. El frío es muy importante en alimentos, en medicamentos, y en muchas otras partes, cada vez más, no solamente es importante generarlo, sino que hay que generarlo bien y que además todavía tenemos retos para hacer cosas mucho mejor. Por lo tanto, yo no puedo animar más a la gente a que se anime, porque me parece que es un campo emocionante y que tiene muchísimas posibilidades. Y con esto, muchas gracias por la atención que me habéis brindado y cualquier pregunta que queráis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Paloma.
muchísimo bueno discutir sobre eso todo. Y lo tengo aquí algunas cuestiones para ti. La primera es cadena de frío, ¿qué es y cuál es su importancia? ¿Lo puedes hablar sobre eso? Claro, cuando hablamos de cadena de frío, significa que un alimento, lo he dicho antes de una forma general, pero a ver si puedo hacer un poquito más de particularidad de esto. Si cogemos un alimento que está en perfecto equilibrio porque es un ser vivo, pero lo convertimos, eso es un ser vivo, lo convertimos en alimento. Hasta ese momento no tiene ningún patógeno porque está sano. Si lo ponemos en refrigeración, por debajo de los 10 grados, vamos a tenerlo en buenas condiciones. Pero esa temperatura de 10 grados tiene que mantenerse a través de todo el trayecto que haga el alimento hasta llegar a nuestra cocina. Y a todas esas partes se le llama cadena de frío. No sé si lo he hecho bien. Sí, sí. Vale. Otra cuestión. Paloma, ¿cuál será la nueva revolución alimentaria? ¿Lo estamos esperando una nueva revolución? Hay dos revoluciones previstas. Una desde el campo del frío, que va a ser conseguir productos mejor congelados, y hay otra que no tiene que ver con el frío. Bueno, podría tener de forma indirecta, y es la eliminación de los plásticos, que es un reto duro y difícil de conseguir. Sí, pero es posible. Si todos lo quieran, lo sería posible intentar eso. Claro. Una cuestión un poco más técnica. No lo sé si Paloma es la mejor persona para responder a eso. ¿Cómo ves el uso cada vez mayor de refrigerantes inflamables en los sistemas frigoríficos? ¿Tú lo sabes? A ver, yo lo veo como un riesgo. O sea, es que en el campo de los refrigerantes hay un problema, es un problema importante. Es un problema importante porque evidentemente necesitamos que sean medioambientalmente aceptables, pero si no son seguros no podemos utilizarlos. Para mí los refrigerantes inflamables me parecen realmente un problema importante. De hecho, eso nos hace que estemos constantemente cambiando y buscando nuevos refrigerantes. Tú lo sabrás mejor que yo, Luis, que estamos siempre buscando nuevos refrigerantes y, bueno, pues generando en muchos casos a veces una especie incluso de mercado negro, ¿no? De refrigerantes viejos que nos resistimos a cambiar porque suele pasar que los refrigerantes que no son amigables con el medio ambiente suelen ser los que hemos utilizado hasta ahora y suelen ser los más baratos. Y eso, bueno, pues eso tiene su importancia. Ok, una última cuestión para ti, Paloma. Como este webinar es muchísimo dedicado a los jóvenes, para los jóvenes estudiantes o jóvenes profesionales, para ti, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades para los nuevos profesionales en este sector? Los nuevos profesionales tienen, o sea, primero, el campo actual de la refrigeración necesita de profesionales, porque todos los campos que alguien intente hacer una visión a su entorno, a lo que haga un día entero y piense si en algún momento no ha tocado un sistema de refrigeración. Refrigeración, aire acondicionado, y veremos que en todas las partes. Y que además, luego la siguiente pregunta es que se plantee, ¿y este equipo podría ser mejor? El que haya buscado. Seguro que sí, seguro que puede pensar algo. Los sistemas de refrigeración necesitan a gente joven que mejore lo que hay, que tenga nuevas ideas y que además sea capaz de afrontar esos retos que he dicho que nos vienen ahora. Tiene que ser capaz. Quizás a los que ya estamos con mucho tiempo ya en este camino, nos gusta, pero tenemos menos energía para acometer grandes retos. Y tenemos muchos retos muy importantes. Lo que se nos viene ahora después del COVID, generalmente todos los cambios se producen cuando hay un gran cambio social. La Segunda Guerra Mundial fue un punto clave a la hora del desarrollo del frío. Bueno, pues el COVID lo va a ser también, porque vamos a necesitar equipos de frío, de condiciones de refrigeración y transporte
que es un campo muy importante de transporte de los productos farmacéuticos y alimentarios, que van a tener que estar con un control muy detallado. Generalmente los sistemas de transporte, la distribución, va a tener que ser mucho más documentada y mucho más eficiente. Ok, lo voy a encerrar aquí y te agradezco la participación. Lo puedo esperar porque lo voy a presentar otro compañero. Entonces, lo voy a compartir mi tela. Y, ok. Y lo voy a presentar ahora otro orador invitado y lo va a hablar desde Colômbia, Bolívar Monroy. A apresentação de Bolívar Monroy faz a tua parte, trabalha a sustentabilidade desde a refrigeração. O seu currículo académico é vasto, é engenheiro mecânico pela Universidade de Santo Tomás, no Bogotá, é especialista na gestão da manutenção pela Universidade SCCI, está a concluir, e esperamos que conclua em 2022, o seu mestrado em projetos de desenvolvimento sustentável na Universidade EAM e tem vários cursos já realizados. Um dos mais relevantes aqui para esta área, mas não só, é um curso de especialização em ar-condicionado e refrigeração. A sua atividade profissional não começou há muito tempo, digamos, começou em 2015, mas desde essa altura que é diretor técnico da ACAIR, diretamente a partir da Colômbia. E desde 2019 que é presidente do capítulo da ASHRAE também na Colômbia. É vice-presidente, aliás, do capítulo do International Institute of Ammonia Refrigeration, também por parte da ACAIR. É sócio ou membro da ASHRAE, nos Estados Unidos, do I2AR, e tem participado ativamente em comitês e mesas sectoriais como o SENA e CONTECT, etc. Também pertence ao Conselho Colombiano de Construção Sustentável e possui várias certificações e várias formações relevantes para aquilo que nos vai trazer hoje. Então, buenas tardes, engenheiro Bolívar Monroy, e te vou a passar a palavra para a tua apresentação e lo vou a recolher aqui algumas questões que os participantes lo vão a fazer, ok? La sede es tuya. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, sí, muy bien. Súper, súper. Entonces voy a proyectar mi presentación. Un momento. Y acá. Listo. Ok, Para todos. Lo está iniciando, sí, sí, lo estamos viendo. ¿Correcto? La presentación entonces. Sí. Bueno, sí, sí. Estamos en un escenario muy interesante. Este día de la refrigeración ha pasado o ha pasado y ha evolucionado de una manera muy interesante. El hecho de que en este año estemos enfocados en los jóvenes estudiantes de ingenierías y de carreras relacionadas con aire acondicionado y refrigeración, parece genial. Es una de las oportunidades que nosotros... Ingeniero Bolívar, me escucha. Sí, señor. Hay un problema con tu sonido. Lo necesitamos mejorar un poquito tu sonido. Y no lo sé si es por causa de los micrófonos que tú estás usando. ¿Está mejor? Un poco mejor. Ok, me voy a acercar un poquito más a ver si mejora. Lo faz un poco de eco. No sé si ahí mejoró o empeoró. Un poco mejor, sí. Vamos a intentar.
Ok. Bueno, entonces súper. Entonces dentro de ese escenario curiosamente estoy en una planta, entonces empezando por acá una salita, entonces van a escuchar ruido de máquinas y demás, me disculpo por eso. Pero el escenario que tenemos hoy como día de la refrigeración es muy interesante poder enfocar a jóvenes y pues voy a dar mi punto de vista y mi experiencia que he tenido desde acá y desde la experiencia personal que he vivido. Ustedes ya conocen toda esta intervención, esta información. Entonces, ¿cuál es me cuestionaba un poco el escenario de cómo nosotros nos han cuestionado mucho y en las conferencias dicen no, que la refrigeración impacta el medio ambiente, que la refrigeración por el consumo energético, por el uso de sustancias, tiene un alto impacto ambiental. Entonces se vuelve un escenario muy complejo para decir, oye, soy sostenible. Pero ¿qué es lo interesante? Que si realmente podemos nosotros trabajar de la sostenibilidad, y lo mencionaba Paloma en la última parte de su conferencia, de que realmente existen muchos puntos de mejora para los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado. Y se vuelve un escenario en los cuales podemos innovar, podemos desarrollar nueva tecnología y podemos integrar a otras carreras que no necesariamente son de aire, ingenierías y demás, sino se vuelve un escenario transversal. Cuando hago la referencia del escenario de hagas tu parte, digamos una fábula que encontré hace poco, estuvimos discutiendo con una de mis hermanas que es docente de colegio, de la básica primaria, estuvimos hablando de un ejemplo que es una fábula relacionada a cómo puedo yo visualizar ese ejemplo de lo que significa hacer el trabajo propio. Uno de ellos es, la historia inicia con que se incendia un bosque, ¿sí? Y un pajarito, colibrí, me imagino que en gran parte de los países podemos tener un pájaro similar, iba hasta una zona, recogía un poco de agua en su pico, lo que podía llevar, iba y lo depositaba en ese fuego que se estaba produciendo. Entonces, mucho de eso llegó un oso, ahí lo ven que se está riendo y le decía, bueno, pues usted no va a poder hacer nada. Usted es muy pequeño, empezó a mostrarle muchas dificultades que él no estaba viendo, no le interesaba no ver esas dificultades que tenía como que físicamente se limitaba por su tamaño. Simplemente él dijo, yo estoy haciendo mi parte y sé que soy capaz de desarrollar, de hacer mi parte para poder apagar ese incendio. Si todos hiciéramos nuestra parte, probablemente podríamos ayudar a que esto no se propague más. Entonces el colibrí, a pesar de su tamaño, a pesar de todas las dificultades que tenía, a pesar de los comentarios externos, hizo su trabajo, hacer su parte. Y esa es la reflexión con la que yo quiero iniciar. Entonces, todo este escenario, ya viéndolo desde el punto de vista de sostenibilidad, muchas veces uno dice, bueno, digamos que cuando tiene uno trazada una ruta específica de trabajo, ha avanzado muchísimo, ha avanzado miren, mi objetivo es llegar a X ciudad, ya tiene uno la mitad del escenario, pero tenemos nosotros que revisar cuáles son las características, qué debemos hacer para poder llegar a esa ciudad, conocer y alinear nuestras acciones para que poder llegar y cumplir ese objetivo, saber si vamos por buen camino, usar herramientas, por ejemplo, Google Maps, Waze o cualquier herramienta de estas digitales, y al final llegar a esa posible meta. ¿Cuál es el escenario pasando la sostenibilidad? Que son exactamente las mismas preguntas. Tenemos un plan, sabemos cómo alinear nuestras propias acciones, sabemos si vamos por buen camino o no, tenemos una meta, todo ese escenario es lo que tenemos que revisar y alinear nuestra visión personal con la que tenemos. Entonces, voy a hacer dos preguntas, les voy a copiar este enlace en el chat para que por favor me ayuden con esa solución de esta encuesta. Y
vamos a avanzar en la conferencia un poco para poder responder dos preguntas específicas. Primero, si conocen, creo que todos hemos estado hablando, todos los conferencistas hemos estado hablando sobre qué son los objetivos de desarrollo sostenible, pero muchas veces lo que nosotros no contabilizamos es si eso existe o cómo se pueden cumplir y en dónde nosotros podemos trabajar. Ahí me confirman tanto María Alejandra y Luis si pueden ingresar al enlace para poder iniciar el ejercicio. Entonces, la primera pregunta es, muchas veces, curiosamente ayer estaba hablando con una persona con la que trabajamos exactamente. Ese es un escenario bien interesante. A ver, esto es lo que me quería. Ahí, listo. No sé, tengo un problema con esta aplicación. Bueno, pues así no. Entonces ahí en el chat si me ayudan a responder, algunos par de personas si me ayudan a responder, ¿ustedes en qué creen que un ingeniero mecánico trabaja? ¿Cuál es el escenario que han recorrido durante las conferencias o de su vida personal? Han sido los escenarios en los que un ingeniero mecánico podría trabajar. Ahora sí, creo que ahora sí vamos a poder. Listo. Entonces ahí en el enlace que les envié se pueden conectar o entran a esta página menti.com con el código que está en esta parte superior y vamos registrando pues la respuesta a esa pregunta. ¿En qué probablemente trabaja un ingeniero mecánico? A ver si tenían la misma percepción que yo tenía de ingeniero. Voy a dar un minuto para que puedan responder las preguntas. Me confirman si pueden ingresar a la aplicación, por favor. Excelente. Entonces ahí espero sus respuestas. Aquí equipamiento. ¿Qué otros escenarios podemos trabajar? Esto es relacionado, puede ser a tipos de industrias, sectores productivos, no sé, no quiero sesgar sus respuestas. Ok, ahora un minuto más para esperar las respuestas. Sim, ou podemos continuar. No jogo que há. Listo. Entonces, en ese escenario, pues, básicamente lo que nosotros vemos que un ingeniero mecánico, o lo que yo percibía que hacía un ingeniero mecánico trabajando en la industria es trabajar en mantenimiento. Pero muchos de esos escenarios, básicamente los he cambiado porque me he dado cuenta que el ingeniero mecánico es más allá que de una reparación de una máquina. Va más allá de lo que nosotros podemos concebir como la ingeniería y es, mire, el ingeniero mecánico se encarga de construir mecanismos que cambien o transformen la energía. Y ahí es donde uno dice, ok, ya desde esa división o desde esa definición, un ingeniero mecánico tiene todo el sentido de trabajar en aire acondicionado y refrigeración.
ingenieros químicos también, porque muchos de los procesos con los cuales trabajan los sistemas de refrigeración y aire acondicionado son o manejan procesos químicos. Entonces, aquí dentro de los diferentes escenarios que nosotros tenemos, para el plan que nosotros o que el mundo se ha trazado para poder cumplir con esos compromisos ambientales que tenemos como país y como humanidad, desarrolló como tal los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, dentro de esos objetivos define las condiciones de trabajo o cómo nosotros deberíamos cumplir con esos objetivos. Dentro de los diferentes escenarios que nosotros tenemos una gran cantidad de objetivos de desarrollo sostenible. Si nos preguntáramos en cuál de esos escenarios, en cuál de esos objetivos podríamos nosotros trabajar con la industria de la refrigeración, empezaríamos a hablar del fin de la pobreza. Si nosotros empezamos a trabajar en educación, si empezamos a trabajar en que si tenemos oportunidades desde siendo profesores, siendo empresarios, creando empleos, creando una empresa, generando escenarios para que la gente pueda trabajar, podemos apuntarle a eso. Hambre cero. ¿Qué hacen los procesos de refrigeración que lo hablaba Paloma? Cuidar los productos perecederos. Entonces, imagínense poder llevar muchos más productos a las diferentes zonas de los países. En el caso de Colombia, zonas en las cuales no hay una interconexión de energía eléctrica. Entonces, se vuelve un escenario muy favorable. Salud y bienestar. ¿En qué están refrigerando las vacunas en este momento que están aplicando el COVID? Es un sistema de refrigeración. Educación de calidad. Mucho del trabajo que yo desarrollo dentro de ACAIRE es generar educación, generar programas de formación, hablar con instituciones de educación superior, técnica y tecnológica para fortalecer los programas de técnicos y de ingeniería. A nivel de igualdad de género, es una oportunidad para las mujeres de poder desarrollar una carrera profesional, y tenemos casos de mujeres muy exitosas en proyectos en los cuales se están desarrollando en el país, con distritos térmicos, cosas que van muy grandes, que pues se dieron la oportunidad. El séptimo, que es de energía asequible y no contaminante, poder integrarla, ahí es donde viene el reto para las siguientes generaciones de poder incorporar tecnologías como la energía solar, energía eólica, almacenamiento térmico dentro del propio desarrollo de nuestra carrera, e ir viendo cómo podemos ir incursionando en mucha más tecnología. A nivel de trabajo decente y crecimiento económico, nosotros estamos muy alineados como sector productivo a lo que denominamos en época de pandemia servicios esenciales, como construcción, como hospitales, como todo lo que son productos perecederos, alimentos y demás. Ese es el escenario con el cual nosotros podemos mover. A nivel de industria, innovación e infraestructura, ahorita les voy a mostrar unos casos de cómo se está relacionando la innovación y la infraestructura dentro de nuestra industria. A nivel de producción y consumo responsable, si hacemos ciclos cerrados de lo que se denomina economía naranja, donde hacemos ciclos de aprovechamiento de todos los productos, se vuelve algo o no volver los productos de un solo uso. Eso es importante para el sector. A nivel de acción del clima, si logramos reducir el consumo energético de los equipos, todos esos escenarios se vuelven muy, muy interesantes para nosotros. A nivel de vida submarina hay un proceso que es de pesca ajustada a la realidad del consumo, y pues eso se pueden perder menos pescados que ya están listos para consumir si nosotros manejamos unos mejores procesos de refrigeración. Y al final de todo esto, lo que nosotros buscamos, por ejemplo, desde el lado de ACAIRE, es que toda esta construcción de esos objetivos se desarrolle en alianzas para lograr esos objetivos. A nivel de innovación y uso de tecnologías, aquí vemos dos ejemplos. El primero, al costado izquierdo, vemos una casa donde tenemos infraestructura de manejo de energía térmica por medio de pisos radiantes, por medio de una condensación en tuberías enterradas. Lo que necesitamos es bajar la temperatura del fluido
refrigerante, la integración de energías renovables, como por ejemplo una turbina eólica, energía solar, y por qué no llegar a un punto donde esta casa, por ejemplo, que tiene un sistema único para él, pueda ser parte de un sistema distrital de energía térmica, que es uno de los proyectos interesantes que están cogiendo fuerza en el mundo. A nivel de las tecnologías de refrigeración, de refrigerantes, hemos pasado por un ciclo y en esta parte hay mucho trabajo por hacer. En todo el tema de cómo poder administrar, manejar, operar las sustancias naturales o de bajo impacto ambiental, es un escenario donde esto es lo que nosotros vemos como industria, que es el futuro y por el cual nosotros deberíamos trabajar. Dentro de otras tecnologías, ustedes imagínense que tenemos pilas, tenemos unos materiales que son PCM, de cambio de fase. ¿Qué hacen esos materiales de cambio de fase? Intercambiar tu estado entre sólido y una sustancia un poco más blanda, y eso funciona como una pila. Entonces tenemos pilas de electricidad y pilas de energía térmica. Entonces ya empezamos a ver que el ingeniero mecánico puede empezar a relacionarse un poco más en ese escenario de cómo puedo yo almacenar energía en estos procesos. Entonces acá viene otro ejemplo, que es el ciclo de refrigeración magnética. Estuvimos en un escenario muy interesante desde acá, apoyando pues innovadores que ya están desarrollando tecnologías de este tipo, pero existen dificultades. Existen dificultades porque el ciclo básico que nosotros vemos de los 4 componentes cambia y se vuelve una variación de campos, de campos electromagnéticos para hacer el ciclo de refrigeración. Ese escenario se vuelve más crítico y se vuelve un escenario donde no necesariamente tienen que ser ingenieros mecánicos, pueden ser ingenieros eléctricos, electromecánicos, industriales, alguien que pueda desarrollar componentes y que puedan hacer equipos que son de un tamaño dimensionalmente alto, a equipos que puedan usarse en equipos domésticos. Esos son los retos a los que se puede uno afrontar en un escenario como este. Y ahora aterrizándolo a una proyección de la cadena de frío, hay 3 escenarios que me gustaría que viéramos, y es si es un sector nacional o internacional. Hay muchas dudas sobre eso. Usualmente soy docente de universidad y muchas veces cuando me encontraba con ellos como estudiantes decían que ellos inscribieron refrigeración y aire acondicionado porque era la materia que se les acomodaba en el horario, y no porque existiera una intención de inscribir la materia para poder saber qué era eso. Algunos sí tenían la intención, pero era muy poco el porcentaje que tenía claro que iba a estudiar esta industria. Entonces, ver ese escenario a nivel global y ver que existe un movimiento a nivel internacional de asociaciones muy importante. Euroven, todas las asociaciones que estaban ahí relacionadas en la invitación al evento, estas organizaciones a nivel de Estados Unidos que son importantes a nivel mundial en el desarrollo técnico, las asociaciones europeas que tienen un peso muy importante, y algunas que tienen una participación específica, por ejemplo, como esta en fabricantes. O sea, llegamos al punto donde, en el caso de Acaire, podemos nosotros participar con cada uno de estos aliados y poder generar interacciones y ver que la industria es más allá, es transnacional y puede romper fronteras. Pero entonces, ya aterrizándolo a Colombia, voy a dar un ejemplo y ustedes pueden replicar, si están en otros países, pueden replicar ese escenario en otros países del mundo. Y la pregunta es, ¿la refrigeración es importante para el mundo? ¿Es importante para Colombia? Y eso, imagínense, ¿qué representa? Desde el punto de vista práctico, es unas flechas que van a diferentes zonas del mundo, a Estados Unidos, probablemente estaba para Rusia, estaba para China, estaba para los Emiratos Árabes. Pero esa es la realidad del país. En el caso, voy a hacerle el ejemplo con Colombia, pero esto puede replicarse en los diferentes países en los cuales estamos viviendo. Este es, por ejemplo, las exportaciones de aguacate. De aguacate, un aguacate pequeño, no sé, en otros nombres como acá están como las diferentes terminologías que están incluidas dentro de ese listado.
Y por ejemplo, me di cuenta como cosa curiosa de que Colombia es un gran exportador de aguacate para Países Bajos. Decía, ok, ¿qué necesitan? Empezábamos a cuestionar, ¿qué necesita una empresa para poder llevar aguacate a las diferentes partes del mundo? Pues refrigeración. Entonces inicia desde el mismo proceso de cosecha del aguacate, inicia desde que lo almacenan bien en cajas, muy bien empacadas, de que esas cajas pasan al cuarto frío, del cuarto frío que tiene el aguacate en cajas ya pasa a un transporte refrigerado que lo llevan, no sé, al aeropuerto principal en Bogotá que se llama El Dorado, o lo llevan a X aeropuerto, o lo llevan por el mar en un contenedor refrigerado, y todo ese escenario se vuelve una cadena. ¿Y qué significa? Que nosotros debemos preservar una trazabilidad en la temperatura del producto para poder garantizar que el producto llega a los países en buenas condiciones. Entonces, esos son escenarios bien interesantes donde la cadena productiva ya crece bastante y se vuelve interesante. Entonces, acá manzanas, por ejemplo, nosotros exportamos, importamos manzanas de Chile, por ejemplo, las manzanas chilenas que son buenísimas. Y también exportamos manzanas. O sea, hay una cantidad de formación y de productos que van a nivel logístico, interactúan entre los diferentes países y se vuelve un escenario muy interesante para poder lograr la trazabilidad de los productos. En flores, que somos como líderes en el tema de la exportación de flores, vemos que, por ejemplo, con Estados Unidos tenemos una relación cercana. Pero ustedes se imaginan si quienes han comprado flores, saben que una vez comprada la flor la dejamos en un jarrón, en algo para poderla ver y dura muy poco. Ahora imagínense que el trayecto desde Colombia hasta Rusia, por ejemplo, puede durar 2, 3 meses. ¿Cómo garantizan la vida de una flor, que es algo muy delicado, hasta una zona tan lejana como Rusia desde Colombia? Pues con refrigeración. Entonces esos son los escenarios que uno, pues personalmente yo nunca había visto en mi carrera. Siempre digo que yo llegué a la refrigeración, al aire acondicionado, desde otra perspectiva, más desde la parte de innovación, de administración, para poder aportar mi conocimiento en ese sentido a Acaire. Pero cuando conocí la industria como tal y el impacto que tiene a nivel mundial, se vuelve un escenario bien interesante. Pescado, acá tenemos una gran cantidad de escenarios, y imagínense todos los productos que ustedes encuentran refrigerados y congelados, se exportan y se importan a todos los países, y ese es el trabajo de muchos de los ingenieros mecánicos, poder diseñar todos esos equipos que soportan la cadena del frío de la cosecha hasta el consumo final de los equipos. Entonces, el mismo supermercado se vuelve un escenario gigante de refrigeración en diferentes temperaturas, que el pescado, que el pollo, todo ahora almacenado en un solo espacio. Eso es un reto, por ejemplo, a nivel de ingeniería, porque cada uno de los productos tiene características diferentes de refrigeración. Ahora, ¿cuáles son esas posibles oportunidades laborales que podemos encontrar en este sector productivo? A nivel de contratistas, por ejemplo, de aire acondicionado, de refrigeración, podemos encontrar trabajo en todo el tema de bodas, poder desarrollar ese conocimiento asociado a la instalación de los equipos. A nivel de diseño y consultoría, empezar a desarrollar la ingeniería de esos equipos de aire acondicionado, refrigeración, poder ser representante de una marca y poder vender, que aquí hay una tara mental que nosotros tenemos a nivel de que lo que significa la venta de un equipo, y es que sí, muchas veces lo que hacemos es, no, yo no quiero ser vendedor, al contrario, el que sabe vender es el que tiene el conocimiento técnico para poderlo hacer, y va a tratar de hacer lo mejor posible por su cliente. Eso es lo que hace un vendedor. Entonces, básicamente, es un escenario muy favorable a nivel de comercializadores, poder trabajar en temas de exportación e importación de productos, fabricantes de equipos de aire acondicionado, de refrigeración, todos esos escenarios. Y a nivel de oportunidades laborales en el sector productivo, pues para cada producto que nosotros estamos exportando, pues necesitamos un ingeniero que se encargue de los productos, de los equipos de refrigeración. En frutas y verduras, el que exporta el aguacate necesita un ingeniero para poder mantener los equipos de refrigeración. En carnes, en productos de agua, mar, pescados, todo esto
flores aromáticas, en fábricas de helados. Esto es una sigla que significa hoteles, restaurantes, comida, pues, catering, retail, todo lo que son supermercados y en la industria farmacéutica también encontramos nosotros oportunidades. Ahora, hay un punto de vista que siempre, que ya identifiqué interactuando con los estudiantes, y es, muchas veces a nosotros la universidad nos entrega toda esta información, nos da una gran cantidad de información a nivel de la universidad, pero nosotros tenemos el reto de complementarlas con otras habilidades blandas, inteligencia emocional, liderazgo, gestión del tiempo, comunicación. Este tema, por ejemplo, de comunicación se vuelve fundamental. Nosotros somos, y más asociados a las generaciones, yo estoy como en la mitad, estoy en Sandwich, porque soy como la comunicación entre los millennials y las generaciones un poco más mayores, pues poder interactuar, poderle decir, por ejemplo, a una persona que no está acostumbrada a ver a su hijo con el celular y demás, ver un joven que interactúa con el celular, que va desarrollando otro y pensando de manera independiente todo lo que puede tener y tomando decisiones en tiempo real, y poder decirle a esa persona, no la estoy mirando, pero estoy tomando nota de lo que estoy haciendo y estoy tomando decisiones. Es un tema de comunicación y de poder entender con quién estoy hablando. Entonces, ahí se vuelven esos escenarios de cómo yo me adapto a las diferentes condiciones, y este punto es muy clave y básicamente es qué quiero hacer, en qué me quiero enfocar, definir una ruta y definir un trabajo específico para eso. Entonces, esta es una historia muy chévere que quiero traerles a reflexión, y es que imaginémonos que le vamos a dar una ponderación a cada una de las cosas que nosotros somos como personas. Les voy a dar uno, si somos seres humanos con ética, con valores, que nos comportamos completamente bajo un escenario medible. Les doy un 0 si lograron la educación básica, si lograron el bachillerato, si son profesionales, si son doctores y demás. Si nos volvemos profesionales, ya vamos en 100 puntos. Si ahora nos va bien, ganamos dinero, se vuelve otro escenario muy positivo. Y si logramos un reconocimiento en un sector productivo, de una industria, de una empresa, pues ya cobramos aún mayor valor. Pero ¿qué es el escenario? Y lo que los invito a que reflexionen, que si perdemos ese uno, que estamos al inicio, que es de ser humano, de ética, de valores, de respetar a las personas, de lograr una interacción muy acorde con cada uno, pues perdemos todo. Nada nos sirve estar educados, ser profesionales, ganar dinero y tener conocimiento si perdemos la esencia como ser humano. Y ese es el punto de vista de sostenibilidad, que nuestro impacto personal pueda percibirse en una sociedad, en una sociedad con ética, con valores y demás. Esta industria puede tener un impacto positivo para nuestra vida. Trabajamos en un sector esencial gracias a todo el esfuerzo y nuestro trabajo, y nos dimos cuenta de que somos un sector esencial para la industria, para el país, en una época de la pandemia, por ejemplo. Hizo evidente muchas cosas, nos hizo evidente que somos un sector esencial. Y en este escenario, si se dan cuenta, nosotros estamos trabajando en diferentes puntos por y para la sostenibilidad del mundo. Y la proyección internacional, si logramos el manejo del segundo idioma, va a ser muy grande. Ahora, si quieren un ejemplo de esto, yo soy un ejemplo de esto. El impacto positivo que tuvo en mi vida. Les voy a contar rápidamente mi historia, un resumen de mi historia de vida. Y es, me gradué con honores del colegio, la básica de secundaria, hice lo impensable, que nos decían que en ingeniería nadie se graduaba sin perder materias. Me gradué sin perder materias en la universidad, pero llegaba a un punto, me gradué como ingeniero y dije, bueno, ¿y ahora qué? Tengo un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, ¿qué voy a hacer? Entonces, afortunadamente, pues encontré esta industria. Un año después de que me gradué, conseguí mi primer trabajo, que fue en administración e innovación. Terminé el contrato con esa empresa en marzo del 2019, y el 11 de marzo del 2015 entré a trabajar en la calle, con un reto enorme porque la parte técnica desde la universidad no la manejaba, no desarrollé ese conocimiento técnico asociado a la industria como tal. ¿Qué resultados tengo yo? Entonces, una experiencia
a nivel de ser docente universitario, de estar trabajando como conferencista en ACAIRE. Actualmente desarrollo proyectos con estas entidades a nivel internacional, con la Cooperación Suiza para el Desarrollo Económico, Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco la entidad corporativa financiera internacional, que es del Banco Mundial, con Naciones Unidas, trabajo con el USGBC, que se encarga todos los procesos de la construcción sostenible. Me relaciono con instituciones de carácter público como Ministerio de Energía, Medio Ambiente, la Unidad Técnica de Ozono, que por el impacto ambiental que tenemos como industria, pues básicamente necesitamos estar de la mano. Y he sido conferencista en muchas universidades, conferencista en un evento internacional del Instituto Internacional de Refrigeración con Amoníaco en las universidades de mayor impacto en el país. Y esto, digamos que todo el escenario les voy a dar como unas cosas que les van a poder, espero las puedan aplicar en su vida, y es, primero es trabajar en lo que sea y aprender el valor del dinero, porque muchas veces no sabe cuál es el valor del dinero asociado a lo que nosotros trabajamos. ¿Cuánto le cuesta a uno de nuestros padres comprar un celular, por ejemplo? Eso cobra sentido cuando nosotros trabajamos. Aprender a conocerse a uno mismo es realidad. Por ejemplo, hay evaluaciones a nivel de personalidades, una que se llama 16 personalidades, la pueden buscar ahí en Google mientras hablo, y evalúan cómo es, si yo soy introvertido, extrovertido y otra serie de características que vale la pena que uno identifique para poder hacer mejor cada uno de sus actividades. Y lo que les decía, tenemos un más reconocimiento de 1 centímetro de profundidad, pero el escenario está en que nosotros preguntemos. Muchas veces, y gracias a que trabajo en ACAIRE, muchos de los miembros de junta directiva, la misma directora ejecutiva de ACAIRE, han sido mis mentores en muchas de las decisiones y me han apoyado, me han controlado porque me han arrebatado y toman las decisiones por tomarlas. Pero ellos son, al final, esa voz que le dicen a uno, venga, tome una mejor decisión, haga este mejor escenario. Esas son las cosas que vale la pena poder desarrollar. Aprender a manejar la crítica, no puedo tomarlo nada personal, que sé que es muy difícil porque personalmente yo me dejaba afectar mucho con la opinión del resto de las personas, pero al final nunca uno va a tener a todo el mundo contento. Y lo que hay que hacer es su trabajo y hacer la parte, como lo decía el colibrí. Muchas veces el oso lo criticaba, pero él no tomó nada personal y siguió haciendo su trabajo. Y una frase que me repite la directora ejecutiva de ACAIRE, que es mi jefe, dice, usted está preocupado, no se preocupe, ocúpese, solucione las cosas, porque pues al final lo que no ganamos nada con preocuparnos eso. Entonces, para terminar, les voy a contar una historia que es muy personal, y es, mi esposa es enfermera, y un día tuvimos pelea de pareja, pelea de diferentes cosas, y tuvimos un escenario donde ya llegamos a una discusión, y ella me dijo, la única frase que me dijo fue, solucionalo, tú eres ingeniero. Y yo me quedé sin argumentos, y efectivamente, gracias a mi información, gracias a que tuve la paciencia de aceptar esa crítica que me hacía ella de manera muy, muy cordial, pues lo solucionamos y logramos avanzar en ese punto. Entonces, muchas veces, todo lo que aprendí antes en el escenario, valió la pena para poder tomar una decisión muy buena en ese sentido. Y pues de resto, no, muchas gracias por invitarme, por dejarme exponer mi historia en este escenario. Muchas gracias. Sí, belísimo. Ok, engenheiro Bolívar, lo tengo a 2 o 3 preguntas aquí, aunque creo que haya respondido algunas de ellas durante su presentación, mas lo vamos a ver. La primera es, ¿qué necesitas aprender para ser ingeniero en el área del desarrollo sostenible, en el área de refrigeración? Lo que necesitas saber para todo eso. Lo está sin sonido. La parte técnica es esencial.
la parte de termodinámica, de mecánica de fluidos, entender y tener la construcción técnica, que el cerebro a uno se le acomoda a los conocimientos que va adquiriendo. Eso es súper importante, pero más importante aún es poder sacar las ideas de esta caja y poderlas exteriorizar y comunicar efectivamente. Entonces es una mezcla de los dos escenarios, la parte técnica que es fundamental, que eso debe uno tratar de poderla aprender, pero la parte de habilidades blandas se vuelve, y sobre todo yo digo, un tema de comunicación efectiva es esencial para trabajar, no solamente en refrigeración, sino en toda la industria. Y a nivel de escenario personal es poder persistir, porque muchas veces uno no entiende a la primera. Entonces es seguir preguntando, preguntando y preguntando y no desfallecer. Una otra cuestión. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para los nuevos ingenieros de refrigeración? ¿Y hay lugar para los jóvenes? Sí, sí, realmente hay mucho lugar para los jóvenes. Es una industria que está teniendo una transformación muy interesante. Nos están jalonando como generación a mirar más allá de la siguiente generación. Eso es algo que veníamos construyendo en generaciones atrás, pero que esta generación ya tiene que tomar acciones porque no tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo para poder esperar a que la siguiente generación nos solucione nuestros problemas. Debemos tomar acciones y esas acciones significan pensar fuera de lo común, significa pensar como pensamos todos los millennials, comunicar todos esos escenarios, usar redes sociales, que no está mal usar las redes sociales, pero si están bien enfocadas, son esenciales para el desarrollo. Y toda la parte técnica se vuelve un escenario porque pues, al final alguien tiene que diseñar todo el cambio tecnológico y tiene que hacer la reposición de todas esas máquinas que instalaron 3, 4, 50, 60 años. Sí. Ok. La última pregunta es una pregunta más técnica. Es solamente eso aquí. Nuevos refrigerantes para un futuro ambientalmente sostenible. Pues a nivel de refrigerantes hay básicamente 4 escenarios que valen la pena, que son los refrigerantes que podemos tener en nuestro radar. Los hidrocarburos, el CO2 como refrigerante y el amoníaco y sus posibles mezclas de tecnología. Y el siguiente son las nuevas tendencias a nivel de refrigerantes sintéticos, los HFO, que tienen unos componentes que hacen que la mano de obra y los ingenieros, digamos, un escenario mucho más asociado a seguridad industrial, pensando en que esos refrigerantes tienen unas particularidades que tenemos que mirar más allá de lo que es el simple diseño del plan. Sí. Han surgido más dos cuestiones, dos preguntas. ¿Cómo trabajan en caso de la pandemia en educación? ¿Cómo trabajan en casa? ¿Lo estás viendo? Okay. Lo estás mirando también. Ok. Sí, digamos, personalmente hemos hecho esfuerzos para desarrollar, desde acá específicamente hemos hecho esfuerzos para desarrollar contenidos técnicos de alta calidad. Nuestros conferencistas están comprometidos, pero no es lo mismo ver una diapositiva a ver el equipo, interactuar, ver cómo se congela la manguera y preguntarse uno por qué se congeló la manguera del lado de abajo, del lado de alta. Ese escenario presencial, usemos los dedos para que se vea pronto, porque es esencial para este tipo de industria. Entonces, tenemos que hacer escenarios híbridos mientras podamos reunirnos. Entonces, la parte práctica, una videollamada, o poderlo hacer con los protocolos de bioseguridad y pues desarrollar toda la parte presencial, teórica, virtual, como por ejemplo esta conferencia. Sí. Lo gustaría decir algo sobre eso aquí como profesor. Yo soy profesor de ensino superior. Cómo trabajar en caso de pandemia, así mismo como estamos ahora. Olhos nos olhos, através de Zoom e com todas as ferramentas digitais que estão ao dispor de todos. E assim se pode trabalhar também.
ok? Não é o mesmo que estar presencial, lo sé, mas há outras vantagens em trabalhar assim, à la distância, e mirar olhos nos olhos, mirando e hablando entre professor e aluno, aluno e professor. Segunda cuestión, lo puedes leer. Sí, lo estás mirando, Sí, recomendación. sí. Recomendaciones para alguien nuevo en el campo de educación para desarrollar más experiencia en áreas de debilidad. Upa, ese es, ya le pediría a Luis que me ayudara a hacer más. Es una Es cuestión una un pregunta muy poco. interesante. El Sí, campo de educación es un campo muy largo, muy extenso. Lo necesitaríamos saber en qué área de educación lo estamos hablando. Una educación más técnica es algo muy precioso y no es tan sencillo de colocar en práctica. Ahora, cuando lo estamos hablando de educación en general, hoy en día lo hay tantos medios, tantos cursos, tantos webinars y workshops. Y si tú lo quieres, tú lo tienes todo a tu disposición en la internet. Mira, ayer, ha estado aquí en mi gabinete hasta la medianoche escutando una palestra desde el Brasil. Y yo lo estoy en la Europa, en Portugal, y lo estaba escuchando los compañeros de Brasil hablando sobre un tema muy interesante para mí también. Y este es el momento para aprender sobre todo. sí, es un escenario muy, muy interesante para poder duplicar y hay mucha información en YouTube, fuera de los memes y de videos chistosos, hay mucha información técnica de profesionales que han desarrollado material gráfico y que está disponible. Y Sí, la totalmente de fallar, acuerdo. me permite, la fallar, hay aquí un papel muy, muy importante, porque la fallar lo está organizando una serie de eventos como está aquí, que lo permite lo divulgar la cultura y el conocimiento por todos. Hay una barrera que la barrera es la lengua. Y mi español es mi español, no hablo muy bien, mas nos entendemos y todo pasa sin problema. Sí, no, total. Ok, no lo tengo más cuestiones por el momento. Gracias, ingeniero Bolívar, por tu participación. Y lo paso la palabra para Claudia o Alexandra. Gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Antes de que la arquitecta Claudia dé unas palabras para el cierre, yo sí los quiero invitar para que ustedes, por favor, nos ayuden a responder una breve encuesta en la cual nosotros vamos a conocer la satisfacción de ustedes de este evento y en la que nos va a dar unas pautas para seguir desarrollando eventos similares, siempre en pro de sus necesidades. Entonces, yo les voy a volver a copiar el enlace aquí en el chat para que por favor nos ayuden con esta encuesta, la cual es muy importante para nosotros. Ahora sí, le doy la palabra a la arquitecta Claudia Sánchez. Sí. Muchas gracias, María Alejandra. Primero quiero agradecer a nuestros conferencistas, quiero agradecer a Luis por acompañarnos moderando esta actividad que fue parte de la celebración del Día Mundial de la Refrigeración. Es una industria atractiva, es una industria que quiere, necesita urgentemente gente joven. Y quería, Luis, mientras los asistentes nos ayudan con la encuesta, si nos puedes hablar del CIAR que viene, del CIAR Portugal. Es un evento que bien ya lo dijiste, la FAIAR es la que está compartiendo toda la información entre estos 14 países y el CIAR es el momento en que nos vemos todos y en que compartimos el conocimiento. Así que te pediría que nos comentes la fecha del CIAR, que nos invites a ir a Lisboa, convéncenos de que tenemos que estar allá. Te pago buen dinero para venir a Lisboa. Sí, lo voy a compartir mi tela porque es más sencillo hacer así. Por favor. Y luego que lo están mirando, ahí estoy aquí, ¿correcto? Se ve bien. Sí.
lo Congreso CIAR 2022, que ha sido, era para ser ahora mismo en 2021, mas por causa de la pandemia lo fue atrasado para 2022. Y lo ocurrirá en Lisboa, en el mes de mayo, de 4 a los 6. Y en este website aquí, que lo están mirando, ciar2022.com, lo podrías obtener en español todo lo que necesitas y todas las novedades, ¿ok? Hemos construido, lo estoy intentando colocar en español, y aquí lo puedes mirar las condiciones de ingreso, lo que va a pasar, lo va a haber ponencias orales, plenarias con todos y separadas. Lo va a haber una grande exposición técnica de muchísimos fabricantes de aparatos de climatización y de refrigeración. Y será lo principal para mí, será el punto de encuentro de todos los profesionales después, lo supongamos, después la pandemia. Porque la pandemia nos ha separado. No lo estamos parados físicamente ahora, mas lo estamos conectados así. Mas lo supongamos que cuando lo vamos aquí a Lisboa, lo encontraremos todos juntos, porque no es solamente la técnica, no es solamente el negocio, es también la amistad entre todos. Y este es un punto importante, hablar, conversar, trocar ideas. Y aquí en lo Congreso lo tenemos ya algo, esto va a cambiar muy rápido, lo tenemos ponencias por los más altos representantes de ASHRAE, lo virá lo presidente o lo vicepresidente ASHRAE a Portugal, de la Eurovan, de la REVA y otros. Y por tanto, lo será un punto de encuentro muy importante. Y mira, lo más importante, lo intentamos que las entradas, lo costo, lo sea lo menor posible. Lo sé que los parceiros que lo ven de la América Latina lo tienen una viaje muy longa hasta Portugal y muy cara. Mas los precios para los miembros de FAIAR es solamente 75 euros para los 3 días completos. Es un precio muy bueno. En portugués lo diría que es un precio kinder bueno, como los chocolates, ¿ok? Hay mucho que mirar, hay mucho que saber. Los invito a mirar ciar2022.com/es, que es el enderezo de lo Congreso para todos. Gracias. Muchas gracias, Luis. Y nuevamente, muchas gracias a nuestros conferencistas, muchas gracias a los participantes que nos acompañaron. Y ya María Alejandra lo dijo, lo vamos a tener en el canal de YouTube, tanto de la FAIAR como de ACAIRE, como seguramente de FRIAR. Y van a poder ustedes revivir estas 2 jornadas con las que la FAIAR se unió a la celebración del Día Mundial de la Refrigeración. Muchas gracias y muy buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias a todos.